Hace 53 millones de años, aquí hacía tanto calor que las costas estaban llenas de palmeras y la temperatura del aire superaba los 20 grados Celsius. Y recientemente la temperatura bajó a menos 89,2 grados Celsius en este lugar. Es el quinto continente más grande del mundo. El 99% del continente está cubierto de hielo que tiene un espesor promedio de 3 kilómetros. Almacena alrededor del 80% de todas las reservas de agua dulce del planeta, y no se te permite estar aquí si no te has quitado las muelas del juicio o el apéndice. Esto es la Antártida. La superficie de su continente está bien estudiada, pero como siempre, las cosas interesantes se esconden en el fondo. Bueno, es hora de descubrir qué hay debajo de esas gruesas capas de hielo. ¿Hay vida allí? ¿Y se parece a la nuestra? ¿Qué se encontró debajo de la Antártida? Suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Fue el científico ruso Peter Kropotkin quien planteó la existencia de agua dulce bajo los glaciares de la Antártida a finales del siglo XIX. Sostuvo que la tremenda presión que ejerce la masa combinada de miles de metros cuadrados de hielo podría reducir el umbral de fusión en las partes más bajas del glaciar hasta el punto en que el hielo se convierte en agua líquida. Y pronto tales lugares fueron encontrados. A partir de 2021 se han identificado alrededor de 400 de estos lagos. Uno de estos lagos es de gran interés para los científicos. El embalse tiene aproximadamente 500.000 de años. Es un verdadero tesoro de conocimiento sobre el mundo y posiblemente formas de vida prehistórica. Conoce el lago Vostok. La existencia de un lago bajo la estación rusa Vostok fue propuesta en 1966 en base a imágenes de satélite que mostraban que se podía ubicar un embalse bajo 4 kilómetros de hielo. Recién en 1996 se confirmó esta información y se establecieron los límites del lago combinando varios datos. El lago Vostok tiene 250 kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho y se extiende a lo largo de 12.500 kilómetros cuadrados, lo que equivale a aproximadamente el área de Sydney. Según diversas estimaciones, su profundidad oscila entre los 600 y los 1.200 metros. Esto es un poco menos que el lago más profundo, el lago Baikal. En términos de volumen, el lago Vostok ocupa el quinto lugar en nuestro planeta. Es decir, una reserva gigantesca que es uno de los 5 lagos más grandes del planeta, está enterrado bajo un hielo de 4.000 metros de espesor. ¿Puedes creerlo? Y esto está oculto a nuestros ojos. En cuanto a la altitud, se encuentra a 500 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los lagos más bajos del planeta. Parece que el agua del lago se conservó y permaneció intacta durante 15 a 25 millones de años. De hecho, es tan antiguo que surgió mucho antes que el Homo sapiens. La temperatura media del agua del lago es de menos 3 grados centígrados. Uno podría preguntarse por qué el lago no se congela. Esto sucede porque la capa adyacente de hielo ejerce una alta presión en la parte superior y el lecho del lago se calienta con el calor geotérmico del núcleo de la Tierra. El entorno del lago Vostok está saturado de nitrógeno y oxígeno. Se cree que la enorme masa de hielo continental, que crea una presión de alrededor de 350 atmósferas, contribuye a la alta concentración de nitrógeno y oxígeno, que es 50 veces mayor que en los lagos de agua dulce ordinarios. Tengan en cuenta que las ruedas de los automóviles tienen una presión de solo 2 atmósferas. La tremenda presión del lago plantea un desafío extremo para la supervivencia. ¿Pero qué se esconde dentro del lago? Para averiguarlo, los científicos comenzaron a perforar un pozo en 1989. En 1998, los investigadores que trabajaban en la estación Vostok excavaron uno de los núcleos de hielo más largos del mundo. Un equipo conjunto de Rusia, Francia y Estados Unidos perforó y analizó un núcleo de hielo de 3.623 metros de largo.
La edad de las muestras de hielo de los núcleos perforados cerca de la superficie del lago se estima en 420.000 años. Sin embargo, la perforación se detuvo deliberadamente a unos 100 metros por encima del límite estimado entre la capa de hielo y las aguas del lago. Esto se hizo para evitar la contaminación del lago con freón y queroseno, que evitaban que el pozo se congelara. En noviembre de 2010, los científicos presentaron la evaluación ambiental final del proyecto al Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico, y se les dio luz verde para seguir adelante y tomar muestras de las aguas antiguas. En 2011 se reanudó la perforación. En febrero de 2012, Valery Lukin, jefe de la expedición rusa a la Antártida, dijo que a su equipo solo le quedaban 50 metros para perforar hasta la superficie del lago Vostok. Luego el sensor de perforación térmica detectó agua líquida. En ese momento los científicos detuvieron el taladro y lo sacaron del agujero. Retirar el taladro redujo la presión debajo, atrayendo agua hacia el pozo. Los investigadores permitieron que las aguas del lago se congelaran en un núcleo, y unos meses después tomaron muestras de este hielo recién formado y las enviaron a un laboratorio. ¿Pero qué encontraron allí? Antes de 1998, un equipo dirigido por Scott Rogers de la Universidad de Bowling Green en Ohio había descubierto 3.507 secuencias genéticas únicas a partir de muestras de hielo tomadas a unos 170 metros sobre la superficie del lago Vostok. Pero este hallazgo fue muy cuestionado por la comunidad científica. Sergei Bulat, microbiólogo del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo, cree que esto no es más que contaminación, porque su grupo examinó el mismo conjunto de muestras y estableció que estaba contaminado. Es que Willerslev, uno de los especialistas en ADN antiguo más reconocidos del mundo, también es crítico con este hallazgo. Le resulta sospechoso que los cultivos que se han aislado durante millones de años sean idénticos o casi idénticos a las secuencias microbianas conocidas que se encuentran fuera del lago. Cita: esto indica que al menos algunas de las secuencias obtenidas son el resultado de la contaminación. Fin de la cita. Aún así, algunos de los descubrimientos han sido confirmados. El primer descubrimiento se realizó en 2004, cuando se encontró un extremófilo a una profundidad de 3.600 metros. Estos organismos utilizan sustancias inorgánicas como fuente de energía. Tales bacterias son capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Hay que tener en cuenta que se encontraron bajo 3.600 metros de hielo. Para poner esto en perspectiva, esto equivale a 3 Burj Khalifas apilados uno encima del otro, que casualmente es el edificio más alto del mundo. Como han demostrado los estudios, estas criaturas viven cómodamente a temperaturas de unos menos 50 grados Celsius. Presumiblemente se encontraron originalmente en depósitos cálidos en el fondo del lago. Pero eso no es todo. En 2014, Sergei Bulat anunció el descubrimiento de una bacteria absolutamente desconocida que recibió el nombre de W123-10. Ya se había encontrado en la broca que contenía agua del lago Vostok. Sergei escribió un artículo científico sobre esto y lo publicó en la revista PubMed. Lo más interesante es que la bacteria es solo un 86% genéticamente similar a todos los seres vivos conocidos por la ciencia moderna. Esto es extremadamente bajo y prueba que esta bacteria ha evolucionado por separado del mundo exterior durante millones de años. Después de todo, W123-10 podría ser la única base para la hipótesis de que no siempre estuvimos solos en el universo. El lago Vostok puede que tenga un entorno aislado por el hielo durante millones de años. Teóricamente podría tener condiciones similares a las de los océanos cubiertos de hielo en la luna Europa de Júpiter y la luna Encelado de Saturno. Podemos encontrar algo similar allí. Aunque el tamaño y el misterio del lago Vostok son muy intrigantes, el sentido común dicta que deberíamos comenzar a explorar cuerpos de agua más accesibles. Así que los científicos se enfocaron en el lago Williams. El lago Williams no se parece en nada a otros lagos.
El peso del hielo obliga al agua a subir por debajo del glaciar, lo que hace que el lago se asiente en una ladera de una colina. Esta fina capa de agua de 2 metros de profundidad, que cubre casi 60 kilómetros cuadrados, está retenida en una bolsa de baja presión creada por la capa de hielo. El 27 de enero de 2013, los científicos atravesaron la capa de hielo y llegaron al lago. Agua a alta presión ingresó al pozo y llenó su parte inferior por unos 30 metros. Un día después se tomaron las primeras muestras del lago y se envió una cámara al interior del lago para tomar algunas fotografías. Resultó que aquí viven muchos tipos diferentes de bacterias. Las aguas del lago se encuentran a unos 800 metros por debajo de la superficie del lago, por lo que están completamente desprovistas de luz solar. Los microorganismos que allí habitan son bacterias quimiautótrofas, que reciben energía como resultado de reacciones químicas con compuestos inorgánicos. Producen alimentos usando la energía de la reducción de compuestos de hierro, azufre y nitrógeno en el lago, al igual que las plantas y algas en la superficie de la Tierra que producen alimentos usando energía solar. Esta fue la primera extracción exitosa de especímenes de tan alta calidad de un lago subglacial antártico. En 2019, los investigadores perforaron otro depósito subglacial llamado el lago Mercer, que se encuentra a unos 600 kilómetros del Polo Sur. Se perforó un núcleo con una longitud de 1067 metros para recolectar muestras del lago subglacial Mercer. Es a esta profundidad que el lago se encuentra bajo el hielo. Además, los científicos de Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access han recolectado muestras de tierra del fondo del embalse. Los miembros de la expedición colocaron la tierra bajo la lente del microscopio y descubrieron algunas estructuras alargadas que se asemejaban a partes de hongos o plantas. Además de estos hilos, los científicos vieron restos de tardígrados y exoesqueletos de crustáceos. Esto fue bastante sorprendente, porque nadie esperaba ver nada más complejo que organismos unicelulares. Si no había nada extraño en las bacterias que se alimentan de restos de diatomeas, entonces el descubrimiento de tardígrados y fragmentos de hongos tomó por sorpresa a los científicos. Todavía está por determinarse si tales organismos viven en estos ambientes o han sido traídos desde otro lugar, por ejemplo por el movimiento del hielo. Sin embargo, si se tratara de organismos locales, esto significaría que la escala de vida que se desarrolla bajo el hielo antártico es mayor de lo que pensábamos, y esto abre el potencial para futuras investigaciones. ¿Qué otros lugares extremos de nuestro planeta pueden albergar vida en tu opinión? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.